Bienvenidos mis amados hermanos al comentario día por día de la lección número 5. Te saluda tu hermano Natanael Baloyes desde el canal En Defensa de la Fe, anhelando que las grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial llenen tu vida y la vida de todos los que amas. Por favor, suscríbete a nuestro canal, comparte este video con 5 de tus hermanos y amigos y dale me gusta a este mensaje. De esta manera, nos ayudas a llegar a más personas con el mensaje del Señor. Hagamos una oración para comenzar. Muchas gracias, Padre Celestial, porque diriges nuestra vida mediante tu santa palabra, inspirada por tu Santo Espíritu. Por favor, Señor, danos entendimiento para comprender tu voluntad y fuerza y humildad para ponerla en práctica. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sábado 27 de abril. Si ponemos la confianza en nosotros mismos, es muy seguro que fallaremos. Como esposos, debemos desconfiar de nosotros mismos. Esto significa que en todo momento debemos decirle al Señor: ayúdame a ser un esposo que refleje tu luz, tu carácter, un esposo o esposa considerado, un esposo o esposa detallista. Señor, yo solo no puedo. Y a la par que le decimos esto, trabajar en mejorar estos aspectos, pues Dios quiere que pidamos que se haga su voluntad, pero que también estemos dispuestos a hacer su voluntad. Ejemplo: Señor, hazme un esposo o una esposa detallista. Dios quiere darte el poder para que lo seas, pero espera que te levantes de tu oración para comenzar en ese mismo instante a ser detallista. Señor, ayúdame a ser un padre o una madre espiritual que pueda dar buen ejemplo a mis hijos. Dios quiere darte el poder para hacerlo, pero desea que te levantes de esa oración y hagas los cambios que debes hacer para ser un padre o una madre espiritual. Ser siervos de Dios, ser esposos, padres e hijos, son desafíos que podemos enfrentar en nuestras fuerzas, confiados en nuestra propia prudencia, o enfrentarlos en la fuerza y la gracia de Dios. Si enfrentamos estos grandes desafíos y responsabilidades, confiados en nuestras fuerzas, vamos a fracasar, vamos a quedar chasqueados. Pero si enfrentamos estos desafíos, confiados en el Señor de todo corazón, Él va a enderezar nuestros caminos. Él nos va a hacer más que vencedores. Él nos va a capacitar para que seamos los mejores padres, los mejores esposos, para la gloria de su nombre. Esto quiere decir que el Señor puede transformar a ese hijo o a esa hija que está caminando por la mala senda, que el Señor puede restaurar ese hogar que pareciera estar hecho pedazos. Dios puede enderezar lo que está torcido. Lo que tú crees que ya está perdido, el Señor lo puede arreglar, redimir, lo puede salvar. ¿Qué debemos hacer? El texto de memoria nos lo dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Confiar en el Señor, mi hermano y mi hermana, no es decir, yo confío mucho en Dios. La confianza en el Señor se manifiesta y se fortalece mediante el estudio diario de su santa palabra, la práctica constante de sus consejos y una vida de oración perseverante. ¿Confiaremos en el Señor o depositaremos nuestra confianza en nuestro criterio, en nuestro yo? La decisión que hagamos en este respecto decidirá si seremos buenos padres, buenos esposos y buenos hijos, o por el contrario, seremos un fracaso en cada una de estas etapas de la vida y responsabilidades que Dios nos ha confiado. El espíritu de profecía nos aconseja: necesitamos recibir sabiduría divina para actuar en lo que concierne a la vida diaria, para tener sólido juicio y elegir el camino seguro porque es el correcto. El que obra dependiendo de su propio juicio seguirá la inclinación del corazón natural,
Pero el que tiene la mente abierta a la palabra de Dios, considerará con oración cada paso que den sus pies para honrar a Dios y hacer su voluntad. Recordará que ni aun Cristo se agradó a sí mismo, Romanos 15:3, y considerará que es un gran privilegio andar en sus pasos. Presentará sus dudas a Dios en oración y pedirá la dirección de aquel cuya propiedad es. Comprenderá que pertenece a Dios en alma, cuerpo, mente y fuerza. Matutina a fin de conocerle. Jueves 2 de septiembre. Título: Escuchad la voz de Dios. Domingo 28 de abril. Ama a la mujer adecuada. En el noviazgo, el amor se manifiesta con un respeto profundo a Dios, sus principios y al compañero sentimental. Un noviazgo cristiano se caracteriza por la pureza, respeto y crecimiento espiritual y emocional mutuo. La mujer adecuada cooperará con Dios en la obra de ayudar a su novio a ser respetuoso de las leyes de Dios, y el hombre adecuado cooperará con Dios en la obra de ayudar a su novia a ser una mujer íntegra y casta en todo el sentido de la palabra. Una pareja de novios que teme al Señor huirá de todo lugar o circunstancia que ponga en riesgo su integridad y santidad. Al hacer esto, se librarán de experiencias tristes y profundamente dolorosas que pueden llevarlos a dañar su autoestima y a truncar su futuro de diversas maneras. El libro de Proverbios aconseja a todos a no practicar relaciones premaritales. La Biblia desaprueba, bajo serias advertencias de juicio, la fornicación. Dios dice: no cometerás adulterio, y el principio del séptimo mandamiento abarca la prohibición de sostener relaciones íntimas antes de casarse y fuera del lecho matrimonial, pero también implica toda práctica sensual pervertida. La Biblia afirma que la fornicación contamina la tierra porque contamina a aquellos que la practican. Jeremías capítulo 3 verso 2 nos dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Oseas 4:11 nos dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La fornicación, el adulterio, toda práctica impura de la sexualidad llevan a la humanidad a contaminar su vida y a su vez a afectar de manera negativa su entorno. La Biblia afirma que la fornicación ha contaminado la tierra y que la fornicación quita el juicio. ¿Qué significa quitar el juicio? Se refiere a que los sentimientos y pasiones ocupan el lugar que debería tener la razón, la capacidad que Dios le dio al ser humano, que lo distingue de los animales, la capacidad de decidir entre el bien y el mal, y elegir el bien porque se da cuenta que el mal es perverso, que el mal daña su vida, que el mal contamina su vida y por consiguiente también contamina la tierra. La capacidad de razonar para elegir el bien en vez del mal queda relegada a la obediencia de los sentimientos y pasiones. Por lo tanto, la persona siempre hará lo que su cuerpo pide y no lo que Dios aconseja. La pregunta es: ¿cómo termina una persona que tiene esta actitud? La respuesta: degradada, destruida y degradando y destruyendo a otros. Dios no quiere esto para ninguno de sus hijos. No puedes pretender, o no podemos pretender, alcanzar la felicidad desobedeciendo a Dios. No hay felicidad en la desobediencia. Alejémonos de todo camino que nos lleve a la desobediencia de los principios divinos. Pretender ser felices mientras desobedecemos los consejos de Dios es como tratar de quitar una sed intensa tomando una cucharada de sal o un vaso de agua salada. Hermano y hermana, ama a Dios y deja que Él te guíe para que ames a la persona adecuada, en el momento adecuado. La persona adecuada para amar siempre te va a respetar y te va a ayudar a respetar los principios divinos. Consejo del Espíritu de Profecía.
Pocas tentaciones son más peligrosas o más fatales para los jóvenes que la tentación a la sensualidad, y ninguna será, si se cede a ella, más decididamente ruinosa para el alma y el cuerpo, por el tiempo y la eternidad. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, capítulo 25, titulado Amor y sexualidad en la experiencia humana. Lunes 29 de abril. Un llamado a los padres. ¿Qué es un padre? ¿Qué es una madre? Hermanos y hermanas, no hay verdadera paternidad sin temor de Dios. Un padre que no es temeroso de Dios, y lo digo con todo respeto y toda solemnidad, no debería ser padre, porque la esencia de la vida está en el conocimiento de Dios. Lejos de Dios no hay vida verdadera. Por eso, si un padre o una madre viven en desobediencia a los principios de Dios y le dan este ejemplo a sus hijos, le están legando a sus hijos una herencia de frialdad y distancia de los principios de Dios que los afectará en esta vida y que los puede afectar para su destino eterno. Y digo puede afectar porque por la gracia de Dios existen hijos que a pesar de tener padres que no les han dado el mejor ejemplo de santidad, vienen a Cristo y encuentran salvación y un verdadero Padre en el Padre Celestial. Esto quiere decir que hay padres malos, con hijos buenos y temerosos de Dios. Por ejemplo, Saúl no le dio un buen ejemplo de santidad a su hijo Jonatán, y sin embargo, este fue un varón de Dios. ¿Qué es un padre? ¿Qué es ser madre? Veamos las cualidades de los verdaderos padres. Son temerosos de Dios y obedientes a sus mandamientos, proveedores de todo aquello que sus hijos necesitan para crecer sabiendo que Dios es bueno. Proveen a sus hijos de un hogar santo, un hogar de principios, un hogar de fe, de un techo cómodo, de comida, alimentación saludable, de vestido, de verdadera educación, de afecto fraternal y reprensión oportuna y sabia. Un padre y una madre es aquella persona que refleja el carácter de Dios, quien es el verdadero padre. Un padre y una madre verdaderos se fortalecen en Dios para brindar a sus hijos todo aquello que necesitan para ser ciudadanos del reino celestial y hombres y mujeres que vivan en este mundo a la manera que Dios revela en su palabra. Con todo y esto, debemos también decir que hay padres buenos, íntegros y honrados, con hijos descarriados. Por ejemplo, Adán y Eva, después de su pecado, se arrepintieron y vivieron una vida honesta, espiritual y santa. El espíritu de profecía atestigua que se dedicaron a enseñar a sus hijos el camino de Dios. Pero Caín decidió descarriarse a pesar de que sus padres intentaron con todas sus fuerzas educarlo en el temor de Dios. Otro ejemplo, Noé, un hombre al que la Biblia llama justo, fue el padre de Cam, un hombre apóstata y rebelde que no temía a Dios y se deleitaba en la maldad. Es decir, Noé, con todo y su buen ejemplo de santidad y de obediencia al Señor, tuvo un hijo descarriado, llamado Cam, irreverente, irrespetuoso a los principios del cielo. Isaac, un hombre honrado y espiritual, temeroso de Dios, con una esposa temerosa de Dios. También tuvo un hijo rebelde e indiferente a los caminos de Dios, llamado Esaú. Y el ejemplo de paternidad más especial, más grande, más honesto y más santo, el Padre Celestial, el mejor de todos los padres, también tiene hijos que a pesar de recibir de él la vida, el amor, el sustento y el mejor ejemplo de santidad, se descarrían y se burlan de su amor. Satanás y los ángeles caídos y muchos seres humanos cuentan como hijos descarriados, a pesar de tener un Padre tan bueno y tan santo. El llamado a los padres es a vivir un constante apego, aún así dice Jehová, dar buen ejemplo a sus hijos y llenarlos de amor. Si alguien quiere ser un padre como Dios manda, debe amar a Dios, amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y amar a sus hijos como lo enseña la Biblia.
No podemos decir que amamos a Dios y a la vez maltratar a nuestra esposa y nuestros hijos. No podemos decir que amamos a Dios y no le dedicamos el tiempo necesario a nuestra esposa y a nuestros hijos. No podemos decir que amamos a nuestros hijos si maltratamos o tratamos con indiferencia a nuestra esposa o, en el caso de las damas, a su esposo. No digamos que amamos a nuestros hijos y a nuestra esposa si vivimos en desobediencia a los mandamientos de Dios. No podemos decir que amamos a nuestra esposa y a nuestros hijos si estamos desobedeciendo los mandamientos de Dios. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Salmo 103, verso 13. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. El llamado solemne para padres y madres es que aprendan a conocer al Padre Celestial e imiten su ejemplo, tratar a sus hijos como el Padre Celestial nos trata a nosotros. El Señor nos ama con amor eterno y por eso nos llama al arrepentimiento. Y por eso nos reprende con amor y firmeza cuando necesitamos despertar y ver que el camino que estamos llevando nos lleva al abismo. Nos llama, nos reprende, nos ayuda a salir del pecado para que seamos salvos y para que crezcamos en madurez espiritual, en santidad, a su imagen. Esto mismo deben hacer los padres. Te comparto este consejo del espíritu de profecía. El padre debería animar a la esposa y madre a reclinarse en el cariño de él. Las palabras bondadosas, alegres y estimulantes de aquel a quien ha confiado la felicidad de su vida serán para ella más beneficiosas que cualquier medicina, y los alegres rayos de luz que esas palabras comprensivas llevarán al corazón de la esposa y madre reflejarán sobre el corazón del padre sus propios alegres rayos. Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 2.